Hola a todos nuestros seguidores de Suena Psique. El día de hoy estamos en un episodio más de Diálogos de Suena Psique. Y bueno, para este episodio vamos a tener un tema bastante especial, que es el fantasma como un concepto psicoanalítico. Y pues para esto pues me va a hacer compañía y colaboración, quien es Paola Franco, quien es vicepresidenta de Late acá en México. Y pues, hola Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos. Vamos a hablar sobre el fantasma, nuestros fantasmas, ¿no? Más. Vamos aquí a hablar de esta teoría, ¿no? Que yo digo que es de las importantes, y pues es un tema que el mismo, bueno, Jack Lacan habló mucho, ¿no? En sus seminarios, y está puntuado respecto pues sí, al psicoanálisis lacaniano, siguiendo también a Jack Alan Miller, ¿no? Que él hace estas tres dimensiones del fantasma, que corresponden precisamente a los tres registros, ¿no? Que los hablaba Jack Lacan, que es precisamente lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Estos tres registros de lo que nosotros determinamos como realidad, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues mucho tiene que ver Miller en la obra de Lacan. Ahora ya, pues como sabemos, ya salió el nuevo edición del libro del fantasma por Paidós, que le hace Jack Alan Miller. Y bueno, Sí, ahí podemos encontrar, como bien lo dice el título del libro, ¿no? La lógica del fantasma. Entonces, sí se complican las cosas. Este libro ya estaba en PDF, en escritos ah, estenográficos, pero bueno, ahora ya se claro, publicó en México y bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en este libro justamente Lacan comienza a hablar sobre las cuestiones de la lógica de Bertrand Russell y las proposiciones. Entonces es súper interesante cómo te va llevando en el tema hasta Descartes, ¿no? Y hablar sobre el cojito de yo pienso, ¿no? Y en cómo lo retoma Lacan. Todo claro. esto para retomar las frases, los axiomas del fantasma de cada paciente, ¿no? Que son diferentes, porque, pues, bueno, como sabemos, no hay una fórmula como tal, ¿no? Y justo atrapa los 3 registros, no es como que esté en uno o en otro, ¿no? Sino está en los 3 en conjunto. Es muy interesante. Es muy interesante de Jack Alan Miller, ¿no? Porque él pudo estar muy apegado a la teoría de Jack Lacan, precisamente pues porque está muy cerca de él. Y esto lo hace, de alguna forma, determinar que el fantasma no lo podemos dejar, ¿no? O sea, es parte de nuestra vida psíquica, ¿no? Y de alguna Incluso forma hasta un soporte. es un soporte, es un soporte de la realidad, precisamente para soportar esa realidad, ¿no? Bueno, Lacan hace mucho énfasis en esto de que el fantasma hace como disminuir esta angustia de lo real, ¿no? Sí, justo por el soporte que hace en cada persona. Ese yo creo cómo me quiere el otro, che voy, ¿no? Hace renombrar al che voy, ¿qué quiere el otro de mí? Entonces, muchas veces alguien puede decir, yo soy así, o soy de tal forma, o soy tonta, o soy muy lista, y ese es el soporte de esa frase del fantasma, que acompaña a las personas. ¿No? La Pues, gente no me quiere, la gente me quiere, ¿no? ¿Qué es lo que la gente va a decir? Análisis, ¿no? Porque en realidad las ahora sí que los axiomas de estos axiomas que plantea Lacan en el seminario en relación a Freud, de pegan a un niño, ahí viene. no es como que se pueda ver todo el tiempo, ¿no? Incluso es el fantasma no es algo que esté ahí, sino también es algo que se va a construir análisis y que se va a ver hasta el final de análisis y va a ser un soporte, una función entre el deseo y la castración. Y algo muy importante que mencionan, ¿no? Muchos psicoanalistas es de que el fantasma en terapia no se analiza, solamente se interpreta, ¿no? Se descubre, por así decirlo. De alguna forma, bueno, Jack Lacan lo determina como fantasía, fantasma, precisamente, porque deviene de esta primera introducción de Freud, ¿no? El fantasma trata de esta cuestión imaginaria, prácticamente de lo que yo creo, ¿no? De esta realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enamoramos, hay un fantasma.
cuando no podemos superar a una persona en el sentido amoroso, existe y coexiste ese fantasma, ¿no? Y está ahí lo que se vela y se devela del ser, ¿no? Porque finalmente nos enganchamos a eso otro de nosotros mismos. Así es. Es como, como una Incluso condición para, bueno, el que tiene un fantasma de alguna forma, es una condición previa para cuando comienza una nueva relación amorosa, por decir, ve ese fantasma en ese otro, ¿no? incluso algo de eso se devela, ajá. Sí, Incluso, pues es fantasía, ¿no? Fantasía imaginaria que hace de pantalla en cuanto a la relación entre nuestras percepciones y el otro. Y el fantasma puede estar en lo real un poco más, por eso puede causar tanta angustia. sí es. La Y parte como, ominosa, ujú, y como están estos tres registros, precisamente, en cuanto al aspecto simbólico del fantasma, podríamos decir que se trata de este aspecto más, como digamos, que hace entrada de la parte como un guión del fantasma, lo que nos va conduciendo, ¿no? Hacia, yo entiendo de esta persona o yo creo que esta persona es así, pues pero tal justo aquí vez en no el creo que seminario es. Lacan habla sobre la cuestión de las Venus de las pieles, retoma Sacher Masoch y retoma la parte del contrato para hablar sobre la perversión, pero también el masoquismo, en cómo nos relacionamos con el otro a partir de un masoquismo. Y hasta cierto punto llega a ser esta parte victimaria de las personas de me hizo daño Ujú. y Sí, no tomar responsabilidad sobre el asunto, ¿no? Sino más bien en quedarse como víctima. exacto, hasta donde iba, ¿no? Esta cuestión que incluso, bueno, la doctora Cristina Jaque hace mucho hincapié en esto de que no hay víctimas en realidad porque todos pusimos parte en ello, ¿no? De alguna forma somos partícipes de, de ser víctimas de alguna forma. Y todo esto viene también de una versión que conocemos precisamente de la versión de Freud, de esto de pegan a un niño, ¿no? Donde se muestra esto del fantasma en una frase, una construcción gramatical de alguna forma, dividida en tiempos, ¿no? Tiempos construidos, que es pegar, pegarse, hacerse pegar. Sí, así es. Porque finalmente lo que está en debate es el que me quieres, ¿no? El padre pega a un niño, el padre pega al niño que yo odio, y el padre no ama a ese otro niño, me ama solo a mí, ¿no? Pero en relación justo al masoquismo. Y en ese sentido, todavía en Freud está trabajando desde la fantasía. Ah, No hay la incursión al fantasma como tal, es Lacan quien a partir del inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo exacto, trabaja como una frase. es a donde iba Y también. par y por otro lado, como en tipo la clase 4 en la clase 5 Lacan te regresa en el seminario a la interpretación de los sueños. Ujú. Lean bien el libro de la interpretación de los sueños, porque ahí es donde yo encontré que el lenguaje estaba estructurado como un lenguaje. No, sí, es un súper libro, ¿no? Que, bueno, algunas editoriales lo dividen en dos tomos. Es un súper libro porque, bueno, de entrada no se entiende a primera instancia, ¿no? Lo tienes que releer, por eso yo digo que saber leer a Freud es leerlo varias veces, ¿no? Sí, importantísimo, porque ahí justo habla él de la metonimia, la metáfora, el desplazamiento, la condensación, que es lo que a nosotros nos hace un poco estar del lado del analista, ¿no? Poder leer todas esas frases que la gente va a decir Así y es, que ellos escuchen y y, caigan y- en cuenta. exacto. Y esta cuestión en el aspecto o en el registro simbólico del fantasma, se puede decir que es como una ficción de un guión, ¿no? Que está estructurado precisamente en este lenguaje inconsciente. Que de alguna forma Lacan también nos dice esta cuestión de la realidad solo puede ser contada como una estructura de ficción, ¿no? ¿Sí? Y también esta cuestión de cómo te venden de ser exitoso, debes de ser exitoso. Una, esa es una ficción.
qué tanto la gente está para dar hasta su vida, sus órganos, en esa ficción, ¿no? Y se deja ir en esa ficción, pero eso también tiene que ver con un contrato, como lo planteaba Maslow, en una relación de poder, que también era lo que resumía Foucault, ¿no? En su Sí. historia de la sexualidad, de la locura, de todos estos libros que hizo Foucault, ¿no? Que leer a Foucault también es complejo porque hay que saber cómo aterrizarlo, ¿no? Porque Foucault, bueno, inclusive introduce esta cuestión como del párroco, sustituyendo el psicoanalista sustituye al párroco, ¿no? Nos Sí, dice la verdad de alguna forma, pero el psicoanalista nos dice la verdad del inconsciente. sí, y es que justo la ruptura ahí, yo creo, entre ellos es que, pues, Lacan hablaba de la lógica inconsciente, y si de alguna lógica hablara Foucault, sería como de una cuestión más lingüística. Ajá, Por eso creo que nunca hubo un se punto de paran. encuentro, más del lado de la semiótica. Exacto. Por eso Lacan, bueno, es estructuralista precisamente porque interviene en esa cuestión de la semiótica, ¿no? Porque hace entrever que todo lo que entendemos, ¿no? De alguna forma es un contenido continente, ¿no? Todo este significado significante, precisamente. Y ya dirá que el Y eso inconsciente es un eslabón de significantes, ¿no? sí, es una red de significantes, y eso es muy interesante porque es justo lo que debaten en los primeros capítulos del libro. ¿Es el cojito cartesiano para la razón? Sí, para la ciencia sí, pero ahí donde es, no somos. El Sí, ser se vela y se sí, devela, no es desde la exacto. razón, sino se vela y se devela todo el tiempo. Y eso Entonces, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, para las neurociencias estudian tanto el cerebro y toda esta cosa, pero luego tú te preguntas, pues, ¿dónde está el sujeto? No somos reacciones neuroquímicas, ¿no? Estamos más allá. pues es que también ya luego estas personas de las neurociencias piensan que el cerebro llora, que hay una parte del cerebro que llora. Y yo quisiera ver cómo es que le hacen para que se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, es que el cerebro es como el hardware, ¿no? Por así decirlo. Y así que el software, esta parte interior, es todo lo que estudiaba precisamente Freud, ¿no? Esta conducta no visible que estudiaba Freud, ¿no? Los mecanismos de defensa, la catarsis, ¿no? El recuerdo, los sueños, ¿no? Todas estas cuestiones inconscientes, el lapsus, son muy interesantes. Lo otro es que, por ejemplo, también sitúa la lógica del fantasma Lacan en relación a la carta de Allan Poe, la carta robada, Ah, sí, la instancia de la letra y la posición del inconsciente, que creo que es básica en este seminario, ¿no? ¿Cuál será la posición del sujeto que va a tomar frente a esa lógica? sí es. Frente a la lógica de la castración, no lo llamemos así, digamos, el duelo, la falta, me cortó, me corrieron, Sí, no sí, sé, sí. Y ¿qué ahí posición va a tienes, tomar? sí, claro. Y ahí, me hiciste recordar este planteamiento de Lacan, donde es el tiempo lógico y el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo cronológico del ser vivo y el tiempo lógico de esa lógica inconsciente, ¿no? Sí, de esa lógica significante. Exacto. Que eso es muy importante en terapia, ¿no? ¿O cómo ves? Pues es básico, porque cada quien tiene su lógica. Así es. Y algo interesante ahí es que el trauma no tiene un tiempo, sino que no tiene un tiempo presente, sino que Sí, es por como el momentos, inconsciente atemporal. exactamente, nos habla de un previo, un pasado, ¿no? Por eso decía Sí, Freud que el pasado no es que desaparezca, sino que existe en el presente, ¿no? sí, todo el tiempo. Por eso es esta cuestión de se vela y se devela, el fantasma se vela y se devela. Hay psicoanalistas que he escuchado que dicen que el fantasma se atraviesa. Ajá. ¿Y qué piensas Y de eso? bueno,
Yo sinceramente no creo que atravieses nada, porque no, o sea, si el fantasma está hecho de una frase, de una cuestión inconsciente del lenguaje, ¿no? ¿Cómo vas a atravesar eso? Podrás posicionarte desde otro lugar frente a eso, pero no es algo que vas a atravesar como una sábana de fantasmas, ¿sabes? Y lo ven como, bueno, eso lo explican mucho los psicoanalistas, ¿no? Sí, Atravesar, pues, que incluso después cuando al final de análisis vas a atravesar, ¿no? Vas a ser como otra persona, pues vas a poder ser quien eres o quien has sido de otra forma, ¿no? Volvemos a la posición. Yo creo que si algo te regresa a esto, Lacan, es en la posición frente a la castración y el deseo. sí. Y ¿Cómo te vas a posicionar? ¿Eh? en esas cuestiones es indispensable hablar también del objeto A, ¿no? Sí, la relación con el objeto A, Objeto A. que para este seminario es importante la mirada y la voz, O sea, como que zonas incluso, erógenas. sí, perdón. Sí, como zonas erógenas retoma más Lacan la voz y la mirada. Por la misma cuestión de pegan a un niño, veo que mi papá le pega a un niño, es la cuestión de la mirada, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí también podremos hablar de la agresión del psicoanálisis desde un punto sadiano. Si yo agredo al otro y le pego al otro, gozo con su dolor. Entonces, va la cuestión de la mirada. Incluso podemos hablar hasta del estadio del espejo, ¿no? Soy a partir del deseo del otro. Sí. Y me hiciste recordar que, bueno, aquí mismo en Zona Psique tenemos esto tenemos varios eventos que hemos grabado de debate, la voz materna, ¿no? La voz y la mirada, presente, son esas cuestiones que ya hemos hablado en debate presente dirigido por la doctora Cristina y que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me recuerdo esto de la voz, el objeto A, ¿no? Lo que nos hace enamorar a lo mejor de otra persona es eso de a veces cuestiones bien inconscientes, por ejemplo, el tono de su voz, el trato, ¿no? Cosas bien inconscientes, ¿no? Sí, pues sí, es que es el sonido, la voz, incluso hasta el silencio, Silencios. el sonido. Así es. Y ahí, bueno, también Lacan habla en parte de su seminario de la identificación, ¿no? Que es algo bien importante. Sí, lo retoma mucho la identificación para saber desde dónde parte el sujeto, a quién se está identificando. Y otra vez regresa a la madre, ¿no? ¿Cuál Así fue el es. punto del deseo y la castración en relación a la pulsión? Justo en relación a la pulsión, que es lo que va a ser borde. Y el fantasma vendría a ser también un borde, ¿no? En toda esta relación de deseo, angustia, pulsión, castración, que Pero soporta. que de alguna forma Lacan dice que si no tuviésemos esta cuestión del fantasma, estaríamos viendo lo real directamente y estaríamos psiquiátricamente determinados como locos, ¿no? Sí, pues alucinando, con psicosis. La otra cuestión es que esta situación de traspasas el fantasma, pasas el fantasma, pasas el fantasma que cruzas. Si el fantasma no es que se vaya a ir después de análisis, la Ajá, frase queda. La frase no se va a borrar, solo que ya estás advertido de que siempre dices, yo soy una mala persona, ¿no? O nadie me quiere, ¿no? Ya sabes que esa es la historia que tú te vas a contar frente a esa otra persona, frente a ese vínculo. sí, sí, Y sí, entonces ya vas advertido. claro. Como dicen, Entonces, un soldado no muere, soldado advertido no muere en batalla, ¿no? ajá, De alguna forma. En otras teorías le llaman esto del pensamiento rumiante, ¿no? sí, Que es esa cuestión, que ya lo vimos en otro podcast, que es esta cuestión de la repetición, como un concepto psicoanalítico. Repetimos, somos seres de repetición, pero también somos como de alguna forma seres simbólicos, ¿no? Simbolizamos en cada repetición algo. sí, de una forma diferente. Y justamente con ese concepto comienza el seminario, con la repetición.
Sí, que es para justo hablar la cuestión del trauma. ajá, un aspecto fundamental en la teoría de Lacan, ¿no? Esto de la repetición. Pues nos podrías dar algún ejemplo, o sea, para gente que a lo mejor no conoce mucho psicoanálisis, cómo ellos pueden decir, ay, estoy viviendo en el fantasma. Estoy ¿Cómo lo viviendo, podemos siempre estamos viviendo en el fantasma, ¿no? De entrada pero es que lo puedan identificar, ¿no? siempre estamos viviendo en el fantasma, pero a lo mejor, no sé, si me ocurre alguien que pueda estudiar una carrera que no quería Ajá, y que después ya no termina o no la quiere hacer hasta el final o no se titula, ¿no? Porque justo en esa repetición es su necesidad de no hacerlo, o con una pareja, comprometerte con gente que no se compromete, pues ahí estás otra vez repitiendo todo el tiempo, ¿no? sí, sí, sí. De alguna Entonces, forma, también en la pareja dices, empiezo a ver en esta nueva relación aspectos que yo tenía en esta relación pasada, ¿no? sí, Como ese síntoma fantasmagórico que vuelve al presente, ¿no? sí, un poco lo que dicen en las películas todo el tiempo, no soy yo, eres tú, no soy tú, eres yo, ¿no? Esta Ándale. cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en realidad está en todos lados, ¿no? Está hasta cuando vas a comer y quieres pedir algo y no lo pides o, ¿no? Sí, Depende también en el círculo de personas que te encuentres, qué tanta decisión puedas tener de las cosas o no, porque debes de comportarte como se pide o se solicita en un trabajo o en una comida o en, ¿no? claro. Y eso es algo muy importante porque la toma de decisiones, ¿no? Tiene que ver con este mundo psíquico, este mundo interior en el que yo tengo que tomar una decisión, pero no sabemos por qué la tomamos a veces. Sí, pues entre ahora sí que entre fantasía y fantasma, ¿no? Que la fantasía es del lado imaginario y es como un sueño diurno. ¿No? Que ya lo decía Freud, ¿no? Estos de los que sueñan despiertos, ¿no? Que si viésemos, por ejemplo, si entendiésemos la lógica de un loco, ¿no? Entenderíamos las razones de por qué hace todo lo que hace. Sí. Entonces, Sí, la verdad es que es algo que está ahí como latente todo el tiempo y no es algo como de lo que podamos escapar, solo que podemos dar cuenta o no podemos dar cuenta, ¿no? sí, Es como la decía la canción, ¿no? Volver a repetir, tropezar con la misma piedra, ¿no? no, sí, y en el ser humano es bien común, ¿no? Esa cuestión. Y bueno, también aquí cabe resaltar, por ejemplo, el concepto de sujeto, ¿no? Que por eso se le llama sujeto, porque estamos adheridos, sujetos a algo que va más allá de mí. Y sujetados también en la cuestión, como dices, estructural y a esta lógica del fantasma también, ¿no? A estas frases que nos hemos construido desde que tu mamá te decía, pórtate bien, o siéntate, o no te muevas, o no grites, o son estas frases las que se nos quedan inconscientemente durante toda la vida. Sí. Entonces, de alguna forma, el fantasma, pues, siempre va a estar en nuestra vida, pero de alguna forma hay que saber lidiar con él, ¿no? Y todo eso se hace con la psicoterapia. Sí, yo sinceramente creo que solamente así podrías advertir que lo estás volviendo a hacer. Sí, exactamente. Bueno, es muy, y a lo mejor, básica esta frase, ¿no? Pero es hacer consciente estos aspectos inconscientes, ¿no? Sí, hay otros lugares que también, llegan a hacer esto por medio de Dios, por medio de atar a las personas a, pues, a muchas cosas, ¿no? Sí, Entonces a creencias sobre todo, ¿no? sí, porque En incluso Juan David Ignacio dice que el fantasma tiene que ver con este super yo. Es como, de alguna forma, como corretear al yo, ¿no? Está pues, es que es este deber ser kantiano, imperativo, que es el super yo, o sea, en Freud es super yo, y luego Lacan es este deber ser que toma de Kant. Para sí, decir lo que la persona debe de hacer, ¿no? sí, Entonces, no es separado de esas frases, ¿no?
Sí, es una nueva separada, ¿no? El tiempo se nos ha ido bien rápido. No sé si quieras decir algo como para concluir. Pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan, nos ven. Y bueno, a ver cuándo se repite otra vez, Carlos, ¿no? Hablamos de otro tema. Es que son bien interesantes estos temas, ¿no? Vamos a hablar y hablar de los temas, pero lo importante es también que la gente pues les guste, participen, comenten, ¿no? Pues yo nada más les dejo con mis redes sociales, que es, me encuentran en Facebook como Carlos López Psicoanalista y en Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Bueno, yo doy sesión terapéutica aquí en Toluca y por allá contigo, Paola. Pues a mí me encuentran en Facebook o en todos lados como Paula Franco Madariaga y por ahí debe de estar mi teléfono o mi correo por cualquier lugar. Sí, estás en Ciudad de México. Sí, aquí doy consulta en línea y presencial. Pues muy bien, fue un placer para mí estar en esta ocasión, sobre todo con este tema, que este tema es muy, a mí me gusta mucho, ¿no? Hablar de estas cuestiones. Y pues a ver qué día volvemos a hablar de otro tema. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Bueno, pues cuídate, estamos ahí en comunicación. Bye.